El Flamengo pasó una de las mayores vergüenzas de la era reciente de su historia. El Flamengo está eliminado de la Copa de Brasil. El Vitória superó al Flamengo en el Barradão por 2-0, revirtiendo la victoria del Flamengo por 2-1 en el Maracaná, y eliminó al rojinegro carioca en una de las grandes sorpresas de la jornada de la Copa de Brasil y también en una de las grandes sorpresas del Flamengo en la era reciente. Y un partido muy malo del Flamengo, muy malo. El Vitória logró dominar gran parte del juego en el primer tiempo, incluso encontró un golazo de Eric, la gente lo llama Robin Baiano, marcó un golazo, recortando hacia la izquierda, definiendo al ángulo de Rossi, que solo miró, y ahí fue suficiente para que el Vitória lograra lo que quería en el primer tiempo, que era empatar el global. Consecuentemente, se replegó un poco. El Flamengo tuvo mucha dificultad para crear, como ha tenido en muchos partidos, y no logró empatar el partido en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, un error gravísimo del portero. Rossi terminó costándole el pase al Flamengo a los octavos de final. Un error tonto. Se equivoca 2 veces en la jugada, ¿no? Una salida muy mala. Pone el balón en medio del área y luego el balón pasa por debajo de su brazo. No logra atajar el remate de Luan Cândido, que marcó el segundo gol del Vitória y dejó al Flamengo fuera de la Copa de Brasil. Un partido muy malo del Flamengo. Quedan algunas lecciones. Primero, para Leonardo Jardim. Leonardo Jardim va a ver cómo la presión sube muchísimo, pero en su trabajo, así como fue el año pasado con Felipe Luis también. Felipe Luis, el año pasado, conquistó la Libertadores y el campeonato brasileño, pero no sin antes perder la Copa de Brasil, cayendo en octavos de final ante el Atlético Mineiro en los penales. El Flamengo hoy ni siquiera logró llegar a los penales y tampoco a los octavos, cayendo de inmediato en la tercera fase. La Copa de Brasil es muy importante para el Flamengo, principalmente en los últimos años. El Flamengo, si recordamos, en los últimos 5 años, en 2022, logró llegar a la final y ser campeón. En 2023 llega a la final y termina perdiendo contra el São Paulo. En 2024 conquista el título. Entonces fueron 3 años en los que el Flamengo logró lucrar bastante. En 2021 también llega a la semifinal de la Copa de Brasil y termina cayendo. En 2021 el Flamengo cae, llega bastante lejos, de hecho, en la Copa de Brasil. Pierde ante el Atlético Paranaense en la semifinal. Entonces así es un momento de reeducación para el Flamengo porque el año pasado cayó temprano, dejó de tener los millones de la Copa do Brasil. Va a tener que pasar por una temporada similar en cuanto a títulos para poder compensar ese gran error, esa vergüenza que el Flamengo pasó en el Barradão. Naturalmente, se tienen que aprender lecciones. Hemos dicho en las últimas semanas que el Flamengo ha aprendido de las lecciones. Cuando perdió contra el Bragantino, aprendió y encadenó una buena racha. Cuando perdió contra el Vasco, en realidad, empató con el Vasco con un sabor a derrota, recibiendo un gol de Hugo Moura en la última jugada del partido, que es exjugador del Flamengo. También terminó aprendiendo algunas lecciones, logró encadenar una buena racha, y ahora, una lección que va a ser durísima, es la eliminación en la Copa do Brasil. Leonardo Jardim hoy parecía muy perdido dentro del campo, una alineación ya muy cuestionada. Pedro, quedándose en la banca de suplentes, no tuvo mucho sentido esa decisión del entrenador portugués, y durante el partido se muestra muy perdido. Él pone a Pedro, Bruno Henrique y Wallace Young al mismo tiempo en el campo, 3 jugadores que han estado actuando como centrodelanteros. A pesar de que Pedro es el único número 9 de este trío, Bruno Henrique ha jugado en esa posición mucho más que por la banda izquierda, que es su posición de origen. Wallace Young también se mueve mucho, pero ha estado jugando como centrodelantero. Él pone prácticamente a 3 centrodelanteros en el campo. Cebolinha por la derecha. Cebolinha no sirve para jugar por la derecha, siempre juega por el lado izquierdo. Termina entrando por el lado derecho y eso mata completamente la jugada más fuerte que tiene, que es el corte hacia adentro para finalizar, que fue así como salió el primer gol del Vitória. En fin, muchos errores de Leonardo Jardim. Los jugadores tampoco pueden pasar desapercibidos. Primero, Rossi. Es impresionante cómo Rossi sigue fallando año tras año y pasa desapercibido. El año pasado tuvo una gran Libertadores, pero ¿a qué costo? En 2026 está teniendo una temporada llena de errores. Como ya había sido también el año pasado, terminó consagrándose, pero de todas formas vuelve a equivocarse Rossi, vuelve a equivocarse. Me atrevo a decir que si él no fuera argentino o si no fuera extranjero, ya ni siquiera tendría lugar en el Flamengo, como hemos visto a lo largo de todos estos años en la historia rojinegra con muchos porteros brasileños. Si tomamos algunos ejemplos, Hugo Sousa, por ejemplo, pasó por eso. Santos también pasó por eso. Solo por mencionar algunos ejemplos de la era reciente. Rossi sigue fallando. Hoy gran parte es culpa de él, principalmente el segundo gol. En el primero no había mucho que hacer. El balón fue al ángulo. Es mérito de Eric, que finalizó muy bien. Pero Rossi no puede recibir un gol como el que recibió en el segundo gol del equipo de Vitória. Alexandro, irreconocible. Y eso sucede 4 días antes de la convocatoria de la selección brasileña para la Copa del Mundo. El supuesto titular de la posición, el titular de la lateral izquierda y que es cuestionado, está haciendo una temporada muy por debajo de lo que entregó el año pasado. El año pasado fue muy elogiado, se ganó el cariño de la afición, pero este año está muy por debajo.
Y también es natural, la edad empieza a pasar factura en lo físico, ya no respondes, mentalmente tampoco. Pero es impresionante cómo la caída fue brusca de Alexandro, y es una noticia muy mala para Carlos Ancelotti, y también es muy malo para el Flamengo ver a su lateral izquierdo titular mal. Sobre todo porque el suplente, que es Ayrton Lucas, no tiene tanta aceptación con la afición. Hoy tuvo que entrar Varela en la posición para jugar medio invertido por él también. En fin, el Flamengo hoy fue un desorden dentro del campo. Jorginho todavía intentó asumir la responsabilidad en la creación. Everton Araujo también hizo un partido aceptable, pero fue solo eso, un partido de poco brillo del Flamengo de medio campo hacia adelante. Luis Araujo, pésimo, tomando todas las decisiones equivocadas. En fin, el Flamengo estuvo muy mal dentro del campo y el Flamengo también estuvo muy mal en el área técnica, con su entrenador tomando muchas decisiones cuestionables. Pésimo resultado para el Flamengo a nivel de confianza, a nivel anímico. Va a necesitar recuperarse psicológicamente de esta caída. Fue muy malo para el Flamengo ser eliminado ante el Vitória. Era obvio que podría pasar, porque el Vitória era un equipo extremadamente organizado. Jair Ventura sabe de las limitaciones de su plantel y trabaja sobre ellas y hace un trabajo muy digno. No es casualidad que el Vitória lleve 7 partidos sin perder en el Barradão. Son 4 partidos de invicto en la temporada. Es un trabajo muy digno de Jair Ventura, que también cuenta con el apoyo de la afición. Es adorado por la afición del Vitória. Incluso aficionados del Botafogo piden su regreso. Hay aficionados del São Paulo que también lo están pidiendo, a pesar de la llegada inminente de Dorival Jr. también. Pero en fin, el Vitória es un equipo que merece respeto, y mucha gente incluso estaba cubriendo el sorteo de la Copa do Brasil en la sede de la CBF. Y mucha gente que cubre al Flamengo de hecho se quejó cuando salió el nombre del Vitória para enfrentar al Flamengo. Sabían que iba a ser un partido difícil, el Flamengo aparentemente no lo sabía, y pagó muy caro por los goles perdidos en el partido de ida. Pagó muy caro por haber hecho un partido sin brillo en la ida en el Maracaná, donde podría haber aprovechado, y ese es un punto muy importante también. Es impresionante cómo el Flamengo no logra jugar fuera de casa. El Flamengo, hermano, ni siquiera hay palabras para explicarlo, porque iba a decir una tontería enorme ahora, gigante. Pero, hermano, el Flamengo no logra jugar fuera de casa. Ese es el resumen. El Flamengo no consigue imponerse fuera de sus dominios. Me sorprende mucho que haya hecho el partido que hizo contra el Gremio, porque no es del estilo del Flamengo jugar así fuera de casa. El Flamengo no logra imponer su ritmo. Parece que jugar fuera del Maracaná le hace mucho daño, y el Flamengo en el Maracaná es otro. El Flamengo en el Maracaná es un equipo sensacional, es un equipo que domina el juego, marca el ritmo del partido. Pero fuera de casa es impresionante cómo no lo logra, no consigue imponerse, y así fue hoy. El Vitória parecía mucho más concentrado, mucho más activo en el partido. Leonardo Jardim fue dominado por Jair Ventura, sufrió el famoso baño táctico de Jair Ventura, y el Flamengo en la cancha estuvo muy mal. Ahora al Flamengo le queda enfocarse en la Libertadores y en el campeonato brasileño. En el Brasileirão está ahí rondando el liderato, tiene un partido menos. Si gana el partido pendiente y vence al Palmeiras en el enfrentamiento directo, puede alcanzar la cima de la tabla del Brasileirão. En la Libertadores también vive una situación muy cómoda. Entonces no hay que entrar en crisis ahora. No es necesario que la prensa o los aficionados generen una crisis en este momento. No es necesario. Pero sí es un punto de atención igual que el año pasado. No puede pasar este tipo de eliminación. Y también le deja una duda al aficionado. ¿Será que en la fase de eliminación directa de la Libertadores va a pasar lo mismo? ¿Será que Flamengo va a jugar mal en casa y va a pagar el precio fuera? En fin, son muchas preguntas que ahora van a surgir naturalmente en la cabeza del aficionado. Preguntas que Leonardo Jardim seguramente va a responder en la conferencia de prensa. Que también puedes seguir la cobertura completa con nosotros aquí en las redes sociales, en YouTube y en el sitio de Lance. Pero en fin, son muchas preguntas. No es una crisis, pero sí es un punto de atención. No es una crisis, pero sí es una vergüenza, que el Flamengo sea eliminado de esta forma, jugando mal, sin crear, sin saber qué hacer y con su entrenador perdido. Es una vergüenza. Un equipo que tiene tanto presupuesto, que tiene tantas posibilidades y que tiene tantas obligaciones en la temporada, no puede darse el lujo de ser eliminado por el Vitória en el Barradão, en la tercera fase de la Copa do Brasil.